Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Hoy traemos al nominado del gran Matías Prats. Yo tenemos a Dani Martí aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Pues nada, bienvenido al canal. Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la nominación de Matías, que ya te puso ahí en un gran compromiso con esta entrevista. Y nada, gracias por aceptarla y por dejarnos aquí el tiempecito para poder saber un poquito más de ti. Nada, un placer, ya te digo, estar aquí, sobre todo lo que dices de gran Matías, que es un gran compañero y un muy buen tío. La verdad que estar cerca de él en una redacción mola, porque igual que es natural, seguro que tú cuando hablaste con él, lo es en la redacción. Y nada, un placer tanto su nominación como estar aquí. Totalmente, y al final de todo el mundo se puede aprender, aunque ya hemos estado hablando un poquito fuera de cámaras, que me ha dicho, bueno, te podría aportar lo que puedo aportar de momento, aunque tengo poca experiencia, pero menuda experiencia. Pero bueno, Sí, antes de comenzar justamente esto, y perdona por cortarte, nada, es nada. el hecho de, para quien, a lo mejor es que tu cara les suena, pero no te sitúan en ese momento, entonces siempre me gusta empezar estas entrevistas dándote paso a que te presentes. ¿Quién es Dani Martí? Pues nada, Dani Martí es un periodista que tiene 24 años, que la verdad que para tener 24 años y aunque te decía, bueno, puedo aportar lo que puedo aportar, considero que tengo experiencia en periodismo y sobre todo en periodismo en televisión. Empecé toda mi carrera en televisión o mi experiencia en Chiringuito, estuve allí trabajando un año, empecé como prácticas y luego me quedé. Y después de estar en Chiringuito, pues pasé a Mediaset. Fui un poco el figo, un poco figo de A3 Media Mediaset. Y nada, empecé a trabajar en Mediaset y ya llevo más de 2 años. Y la verdad que muy contento haciendo televisión, que no es fácil y más siendo joven. Al fin y al cabo, la televisión yo siempre la comparo un poco con el fútbol porque es un sitio donde hay que tener paciencia, donde tienes que esperar tu momento, tu oportunidad y nada, contento poco a poco, trabajando con ilusión, con ganas y poco a poco, pues con suerte también las cosas llegan. Totalmente, y luego sobre todo que me gusta añadir esto porque también antes de todo, mi más sincera enhorabuena porque estuviste más de 2100 minutos de juego y más de 3000 minutos en antena durante el Mundial de Clubes, junto a Manu Carreño, Suster y Morientes, como bien nos adelantó Matías, dando toda esa retransmisión de los partidos del Mundialito de Clubes que se celebró en verano. Y también puede ser una de las razones por la que te puedas ser ahí más reconocido y les pueda sonar tu cara ahí de últimamente. Y nada, lo dicho, felicitarte por semejante mérito y bueno, ya andaremos un poquito más en el fondo un poquito de este evento tan grande en el que participaste. Gracias, la verdad que eso fue la oportunidad de mi vida. Tampoco te cuento mucho porque según me dices, ahora me preguntarás, pero fue una oportunidad espectacular. Un poco, nunca había llegado a comentar a tal nivel. Es cierto que empecé a hacer cositas ya en Mediaset cuando fue el Mundialito, no el Mundial de Clubes, el Mundialito, que es la Intercontinental, pero eso fue la oportunidad más importante. Un mes de trabajo increíble. Yo tampoco pensaba que iba a ser tanto de tantos partidos, tanto estudio, tanto, bueno, todo lo que implica un torneo como este y retransmisiones de este tipo, pero, pero nada, la verdad que muy contento y un placer haber tenido la oportunidad. Hombre, encima también rodeado como estuviste, pues imagínate, ya te Sin rodeas duda. bien con Matías, pues imagínate Manu Carreño, Morientes, No, Suster. y eso es un poco lo que más con el paso del tiempo me he dado cuenta que fue lo que me facilitó, porque al fin y al cabo nunca es fácil. Yo, por ejemplo, con Manu Carreño había trabajado un montón de la redacción, pero nunca había estado en una mesa narrando un partido y yo comentando. A Morientes y a Schuster nunca les conocía. Luego también es cierto que estuvieron en otros partidos Menotinto y Sergio Horas, que eran compañeros míos, que sí que había tenido mucho más trato a la hora de, bueno, más relación, pero por ejemplo con Morientes y Schuster nunca les conocía. Y al fin y al cabo, como sentir que funcionan bien las cosas con gente que es tan importante en el mundo del fútbol y sobre todo que haces buena relación, que la retransmisión sale bien, yo creo que es un poco lo más gratificante. Totalmente. Y bueno, vamos a dejar de adelantarnos tanto que al final nos Sí, sí, estamos, sí, sí. estamos en el preludio de todo y ya estamos intentando avanzar muy rápido. Pero nada, como suelo tratar mucho en el canal, normalmente es
hablar de la carrera de periodismo, ya que yo también la estoy haciendo y tú la hiciste en su momento y ya estás ejerciendo la profesión del periodismo, siempre hay dos cosas que se mencionan mucho dentro de lo que viene siendo el entorno periodístico, que es tanto cómo te llegó la vocación como una opinión respecto a la carrera, y es lo que suelo tratar yo. Así que me gustaría empezar con la vocación. ¿Cómo fue, cómo te nació a ti la vocación por ser periodista? Bueno, pues a ver, yo la verdad que siempre me ha gustado mucho el mundo del periodismo, pero no soy la típica persona que dice, no, yo desde que tenía 3, 4, 5 años sabía que quería ser periodista. Yo la verdad que no. Yo soy una persona que ha estado siempre muy ligada al mundo del fútbol. ¿Por qué? Porque bueno, hasta que me la ha permitido ahora la profesión y el periodismo he jugado al fútbol a buen nivel, en tercera división, bueno, haciendo mis cositas, poco a poco progresando. Lo que pasa que ya llegó un momento en el que tuve que elegir entre el fútbol o el periodismo. Entonces empecé a trabajar en la televisión y decidí que había que dejar un poco el fútbol al lado. Pero como que siempre el fútbol ha estado muy cerca de mí y mucha gente también dice, claro, es que muchos periodistas sois futbolistas frustrados. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, yo, a ver, entiendo un poco por lo que lo dicen y en parte no voy a decir que tienen razón, pero bueno, siempre que todo el mundo o mucha gente ha soñado con ser futbolista, entonces mucha gente piensa que a través del periodismo es la forma de estar más cercano al fútbol sin ser futbolista, que puede que tengan razón, pero yo me hice periodista y ahora, por ejemplo, me dedico al periodismo deportivo, pero tampoco te creas que yo me hice periodista para ser periodista deportivo. Es cierto que a mí era lo que más me gustaba, pues por lo que te digo, porque jugaba al fútbol, porque me gusta el periodismo deportivo, pero eso también, esa etiqueta siempre de cuando hablas con alguien y, bueno, tú eres periodista deportivo, no. Yo soy periodista y luego periodista deportivo. Es decir, yo lo primero que soy es periodista. Yo me informo de la actualidad, me gusta estar pues eso, alerta de cualquier cosa. Si me tocase trabajar en cualquier cosa que no fuera deporte, no me importaría, porque antes que nada eres periodista. Y luego con respecto a la carrera, bueno, la verdad que yo, por ejemplo, estudié en la Universidad Carlos III de Madrid. Es cierto que me tocó una época de estudio un poco rara porque justo fue un año solo de clases, luego vino la pandemia, luego estuve un año en casa, o sea, me tocó ese tramo que fue raro. Luego también es verdad que yo la universidad me costó compaginarlo, por ejemplo, con el fútbol, porque yo entrenaba muchas veces por la mañana, entonces había clases que me tenía que perder. Como te digo, el fútbol más o menos no era profesional, pero estaba en filiales de equipos grandes, en algún filial de equipo grande, en tercera división, entonces como que me lo tomaba en serio. La vida universitaria, que también es importante, no solo el hecho de estudiar la carrera, sino la vida universitaria que tienes, de compañeros, de fiesta, tampoco la he vivido tanto como me hubiera gustado. Entonces considero que es una etapa muy importante a nivel vital, eh, como de introducirte un poco en la realidad, que sales del instituto y estás como en una burbuja y sales a la universidad y es como la vida real. Entonces me parece importante, pero he de decir que para mí la carrera de periodismo debería cambiar muchísimo, pero mucho. Debería ser todo mucho más práctico, enfocarlo todo. Al fin y al cabo, la mayoría de personas que salen de la carrera no están preparadas para entrar a ninguna redacción y no puede ser porque te tiras 4 años estudiando y después de 4 años o de 3 o del tiempo que sea, tienes que saber lo que te vas a encontrar si vas a una redacción de tele, si vas a una redacción de radio, si vas a una redacción de un periódico, de prensa, de web, o incluso si vas a una empresa a trabajar a comunicación o a un club, cómo es la comunicación corporativa, es que no se ve prácticamente nada. Entonces yo, más que el hecho de la carrera, que me parece que no está bien orientada en el caso del periodismo, lo veo importante porque te hace un poco como espabilar y entrar un poco en el mundo laboral y saber lo que te vas a encontrar. Totalmente, pero bueno, vamos a empezar un poquito por el principio de todo lo que has Sí. comentado, porque a mí me resulta curioso que es verdad que a mí siempre, la verdad, que todos los entrevistados que he tenido respecto al periodismo o todos los que han tocado este tema de, bueno, los periodistas son futbolistas frustrados, en ese sentido, los periodistas deportivos son futbolistas frustrados. Sí es cierto que es lo que más se comenta, pero eres la primera persona que me trae este punto disruptivo de decir, no, esto no es tan así. Esto es otra forma diferente de verlo, porque al final, ¿qué es lo que te hizo a ti decidirte por el periodismo y dejar el fútbol de lado en ese sentido? Bueno, a ver, yo sinceramente, mira, yo he jugado en Madrid, ¿vale? Yo he tenido aquí, siempre he jugado en Madrid y yo he tenido ofertas, por ejemplo, para irme fuera de Madrid a jugar. En el caso de cuando tenía 18 años, pues por ejemplo, el filial del Elche, oye, pues mira, están interesados, tal. Y yo estaba en mi casa y lo pensaba y decía, joder, pues mira, y si me voy y tal, yo estaba a mitad de la carrera. Y ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo siempre
desde pequeño la verdad que mis padres me han inculcado un montón que el fútbol era importante, pero que era muy importante estudiar, que siempre que estaba en el fútbol, que estaba muy bien, pero que era importante estudiar. Entonces yo creo que he tenido tanto eso dentro de la cabeza que a la hora de intentar dar el paso importante de, por ejemplo, salir de Madrid, salir de una zona de confort, de dedicarlo todo al fútbol, mi cabeza era como que no terminaba de aceptar que toda mi vida se basaba en jugar al fútbol. Entonces yo decía, vale, yo perfecto, yo me voy a otro lado, pero ¿qué hago allí? O sea, solo juego al fútbol, entreno por las mañanas y ya. O sea, por las tardes no hago nada, no estudio, no trabajo. Y que luego a mí también me gustaba mucho el periodismo. O sea, una vez que ya me decidí que quería hacer periodismo, en los últimos años un poco ya de bachillerato, que sí que más o menos tenía claro que quería hacerlo, o sea, no era la persona que hacía una carrera por hacer, como el que hace, bueno, yo hago café o deporte y luego ya pues lo hago porque más o menos me gusta, pero a mí me gustaba el periodismo. Entonces, yo a la hora de decidir entre dar un paso más allá en el fútbol, siempre tenía en cuenta que me gustaba ser periodista y que quería ser periodista y como que yo, a ver, no valía algo más, pero como que mi cabeza no valía solo para jugar al fútbol. Y no quiero desprestigiar a los futbolistas porque me parece que muchos se siguen formando, pero como que yo, no sé, no me veía solo jugando al fútbol. Entonces, esa es la razón por la que finalmente me decanté por el periodismo. Hay muchos días de mi vida, no que me arrepiento, pero que me levanto con el gusanillo de jugar al fútbol y bueno, lo sigo haciendo. Muchos amigos míos siguen jugando, incluso alguno de mis mejores amigos pues juega a muy buen nivel. Te hablo de primera división de algunas ligas. Y nada, eso es un poco todo, pero lo del tema del futbolista frustrado es que la verdad que, a ver, que me parece bien y no creo que la gente que lo diga con maldad, pero me parece que muchas veces es un poco como despectivo, ¿no? Venga, no es que yo soy futbolista, me hago periodista, como si ser periodista fuera... o sea, es un término que, o sea, no es que me parezca mal, pero me parece un poco como restarle mérito a lo que es una profesión del periodismo, ¿sabes? Que al fin y al cabo es una carrera que te tienes que formar y que tiene una cierta relevancia, sobre todo en estos momentos, informar, la forma en la que lo haces, incluso los canales en los que lo haces, no siempre televisión, en las nuevas plataformas, si no le damos los que somos periodistas entidad y fuerza a lo que estudiamos y lo tiramos así como no, yo estudio periodismo porque me gusta el fútbol y estudio. No, no, tú has estudiado periodismo por mucho que te guste el fútbol, pero porque eres periodista. Totalmente, ¿no? Al final este punto de vista no lo había sacado nadie a la palestra justo en las entrevistas y me parece curioso porque sí es cierto que si lo ves desde este ángulo que estás comentando tú, sí se puede tomar como un poco desprestigiar en sí la carrera, aunque luego lo estén diciendo con la mejor intención de decir, bueno, estoy buscando cualquier manera para acercarme al fútbol y siendo esa el periodismo, se puede entender un poco como, bueno, pues si es periodismo, pero que si fuese otra carrera también con estar cerca del fútbol me valdría. Se Sí, puede sí, estar sí, notando como un poco de, total. pues esto lo hago. Y que luego también, o sea, hay otra cosa de la que luego hablaremos un poco, que es un poco cómo está la profesión, cómo se accede, pero a ver, hay muchas formas de estar cercano al fútbol siendo periodista, pero verdaderamente no hay mucho trabajo. O sea, por eso yo muchas veces cuando la gente me pregunta, oye, mira, voy a estudiar periodismo, voy a empezar, es que mira, me encanta el fútbol y yo quiero trabajar en un estadio de fútbol, vale, a ver, o sea, yo siempre digo, a ver, cabeza, calma. Es cierto que acreditaciones se pueden conseguir estando en diferentes medios de comunicación, pero no es tan fácil estar cercano al fútbol. O sea, el mundo del periodismo para mí, por lo menos en televisión o lo que yo he vivido, es un mundo muy similar al mundo del fútbol. O sea, es un mundo que hay pocas plazas, que es difícil entrar, que una vez que entras tienes que un poco ver dónde puedes introducirte. Es verdad que en la mayoría de sitios yo he tenido suerte porque hay buenos compañeros y tampoco es una competencia feroz, pero siempre está ahí, o sea, siempre hay competencia, sobre todo con gente de otros medios, pero también hay una propia competencia interna. En este caso, lo que yo he vivido, por ejemplo, ahora en Mediaset es una competencia sana, que no compites con tus compañeros, pero sabes que al fin y al cabo, pues eso, hay cosas limitadas. O sea, no es un mundo fácil, no es un mundo que estudies y sepas que una vez salgas de la carrera vas a encontrar trabajo. Entonces eso también es un poco lo que veo. No, totalmente. Al final les dices, ¿qué quieres hacer? Pues quiero hacer fútbol. Se ríen en tu cara y dicen, pues te voy a poner a hacer otra cosa, porque es que fútbol ya está cubierto por 97. Y Sí. encima no sé cuántos se graduarán exactamente de periodismo
al año, no tengo estadísticas, pero si de repente salen, vamos a poner 2.000 estudiantes solamente en Madrid, a lo mejor de periodismo y tirando por lo bajo, y todos quieren dedicarse a hacer fútbol, pues al final, estando ya muy cubierto, pues entonces van a ir cayendo como moscas en ese sentido, Nada, porque hay muchísima sobreoferta y luego no hay casi plazas. Es un mundo complicado, es un mundo muy difícil. Luego también las salidas laborales. Es cierto que ahora tienen o tenemos una ventaja que para ser periodista no hace falta estar en un medio de comunicación, es decir, no hace falta entrar en tele, en radio, que puedes ser periodista por tu cuenta, hacer tus cosas en Twitch, hacer tus cosas en YouTube. Eso también ha abierto una posibilidad para la gente que sale de la carrera que no accede a una redacción, pero también hace que tengas una competencia feroz, porque yo creo que periodismo, en el caso de los periodistas, es el sector para mí de lo que yo creo que más intrusismo laboral hay. Hoy en día cualquier persona puede ser periodista sin tener la carrera. ¿O en qué ponemos la barrera de ser periodista? ¿Quién es periodista? Yo, por ejemplo, no sé si tú has estudiado periodismo o si no, o si has estudiado una carrera o que no tiene nada que ver periodismo, pero tú, por ejemplo, con lo que estás haciendo conmigo o con lo que haces con otros invitados, estás haciendo periodismo. Entonces, tú imagínate que no has estudiado periodismo y has estudiado matemáticas, pero tú estás haciendo periodismo con esto que estás haciendo. Entonces, eso es intrusismo, sí, pero es lo que hay, o sea, es lo que hablamos de la competencia. En Internet, en las nuevas plataformas, todo es libre y cada uno tiene su oportunidad para hacerlo. No tienes por qué ser periodista para poder hacer esto y yo creo que hacer esto ya te convierte en periodista. claro, ¿no? Y es que al final luego también es lo que se habla muchas veces dentro de, pero ¿quién te va a hablar mejor de economía que un economista? Y si tiene buena dialéctica y buena dicción y todo para poder comunicar, pues va a quitarle el puesto a un periodista que no sea experto en economía. Y luego en Entonces, debates ya es una cosa, en tertulias y bueno, en general, o sea, si tú analizas cualquier cosa, incluso, mira, ayer por ejemplo me llamó una cosa la atención, viendo el post de la Champions en Movistar y no es por criticar, porque me parece, bueno, que es una opción. El post de la Champions, en la mesa no había ningún periodista. Está Susana Wash liderando un poco la tertulia y luego había cuatro personas alrededor que eran cuatro exfutbolistas. No es por quitar, o sea, o por rajar o por criticar la mesa, pero es un poco la realidad. Quizás hay medios de comunicación o en determinadas maneras de programa, tipos de programa que prefieres hacer un análisis en el que a lo mejor le entra mejor un exfutbolista por el análisis del partido, por lo que va a contar, que un periodista. Pero claro, ya ahí también te das cuenta un poco de lo que hablamos, del intrusismo, de que, por ejemplo, un exfutbolista que tiene experiencia es comentarista y el comentarista, un comentarista de fútbol o una persona que está en una tertulia analizando un partido, ¿le consideramos periodista o no? Eso es lo que yo digo, que la barrera o el límite entre qué es periodismo o qué no, o sea, no la hay para mí. totalmente. Es un tema complicado al final porque ya es volver a temas de, joder, pues de repente ni un periodista se quiere meter, por ejemplo, yo qué sé, y se desmerita el deporte en ciclismo, que bueno, últimamente estamos viendo unas noticias un poco raras respecto a temas de ciclismo, pero al final, ¿quién te va a hablar mejor de un recorrido, poder opinar más o ser más una parte opinativa dentro de los comentarios que un ex ciclista Sin profesional en ese duda. sentido? Pero también le estás quitando ahí el puesto a una persona que puede trabajar y sabe hacer el oficio de poder darte lo mismo, pero a lo mejor de una forma menos profesional en el sentido de Sí, haberlo sí, vivir vivido en la sus carnes. experiencia. Claro, no, Exacto. y al fin y al cabo es complementario. Y tú has dicho lo del caso del ciclismo, pero yo, por ejemplo, lo he vivido en el Mundial de Clubes con lo de los comentarios. O sea, yo creo que tienes que un poco saber también tu lugar. Cuando tú estás en una retransmisión y tienes al lado figuras como Morientes y Schuster, pues tienes que entender que el peso, aunque tú veas muy bien el fútbol, o yo considero que, mira, yo veía una jugada, tú tienes que pensar que al lado tienes una persona que es un exfutbolista, entonces desde tu perfil tienes que buscar diferenciarte de lo que hace él, porque él a lo mejor tiene un perfil más analítico y tú tienes que aportar tu visión diferente. Entonces, bueno, ahora sí hablamos después del Mundial de Clubes, te cuento un poco cómo lo hice yo en el caso que tú dices de un exfutbolista o un exdeportista que está comentando un partido, claro, él tiene la visión de haberlo vivido. Tú no te puedes meter en cualquier jardín referente a eso porque, o
sea, incluso para el espectador o para el oyente que está, pero ¿quién me está contando esto? Claro, tú imagínate que estás viendo el Madrid, claro, a Morientes le reconoces o incluso la voz o tal, pero yo en el momento en el que estaba ni nadie me reconocía, entonces yo no puedo decir, joder, pues que, hombre, puedo narrar y comentar lo que pasa en el partido, pero hay ciertas cosas y ciertas expresiones o cosas que cuenta Morientes que yo no lo puedo hacer. Tampoco tengo que engañar al oyente o al espectador. Me encanta porque estamos haciendo una retención de audiencia con eso que me estás Buah, comentando. parece que tengo una exclusiva para el Mundial de Clubes, ¿eh? Total, Cuando total. tú, no, es que digo, a lo mejor lo quieres sacar en algún momento específico. Yo ahí me aguanto hasta que tú saques el tema. Muchas gracias, ¿no? Y sobre todo por no mantener una estructura, pero sí que sea un poco más todo estructurado, que no sea una pérdida de hilo, porque al final también has comentado lo del tema de la carrera, que siempre me gusta hacer ciertos apuntes, porque al final ya sabes cómo que pasa, que tampoco es que me vea mucha gente, pero al final mi fan número uno es mi madre y mi padre. Claro, Entonces al hombre, final, y te digo una cosa, aunque sea para una o dos personas, o para 10 o para 100 o para 200, eso te tiene que dar igual. O sea, yo muchas veces, y volviendo un poco a lo que hablamos y no por lo del Mundial de Clubes, yo me acuerdo que cuando estaba en la carrera, en la pandemia se cumplían 10 años de que España ganó el Mundial y estaba en mi casa un día narrándolo en un medio de comunicación que me metí cuando estaba en la carrera, narrando 10 años después el partido de España, yo comentándolo, cuando luego estás en el Mundial de Clubes con una exposición brutal, dices, joder, tío, hace 3 años estaba en mi casa para ver que lo veían 3 personas comentando un partido que ya se había jugado, del que ya sabía el resultado, ya sabía las jugadas, y 3 años después, o 5 o 7, estoy aquí. Entonces, todo sirve y todo es bueno. totalmente, pero siempre aclaro esto porque luego al final es el hecho de las discusiones que tengo con ella, no en el mal sentido, sino de apuntes que me hace ella como mi fan número uno junto a mi pareja, que también son abogadas del diablo los dos, intentan buscarme ahí el puntillo de mejora y me encanta. Pero es el hecho de, siempre que hago esta pregunta de opinión sobre la carrera, me dicen, oye, ten cuidado, Hugo, que estás estudiando la carrera tú también y tal, no vaya a ser que te genere algo de problemas. Y no lo hago, y siempre lo aclaro porque no es por algo de criticar a la carrera, sino es para que haya un punto de vista respecto a la carrera, porque al final siempre menciono yo que yo me considero un afortunado porque al final en mi universidad sí que hago las prácticas que escucho a veces que se suele dar así, pero que no sé si en otros casos de universidades privadas también puede ser. Yo estudio en una privada que sí que me facilitan mucho las prácticas en ese sentido. Y da la casualidad que es en las públicas donde siempre escucho la falta de esas prácticas, pero no es por desmeritar ni a una universidad pública ni a una privada, pero hay veces que me da esa sensación, y lo comentaba el otro día con David Dieguez, que es el hecho de decir, es que da rabia que haya veces que parezca que tienes que tirar de talonario para darte la experiencia que la carrera requiere muchas veces. Y sobre todo ya no tanto en la carrera, que estoy de acuerdo con lo que dices, es por ejemplo los famosos másters, ahora que parece que es como obligado el hecho de acabar la carrera y tener que hacer un máster, sobre todo en el mundo del periodismo, para acceder a una redacción. A mí me parece un poco triste, un poco, sinceramente. En parte me parece a veces necesario. Yo, por ejemplo, no he tenido la fortuna de no haber hecho un máster, fortuna en el sentido de tener que desembolsar una cantidad de dinero. Me parece que, sobre todo porque creo que los másteres de periodismo no van tanto enfocados a formar al periodista, sino a facilitarles el acceso al mundo laboral. Entiendo que el máster te aporta una formación más especializada y que al fin y al cabo eh, sí que es importante y te beneficia y te enseña y te ayuda, pero creo que la mayor parte de la gente que paga para un máster es para acceder al mundo laboral, para que te garanticen lo que tú has dicho en las prácticas, quizás sobre todo el máster para gente que es fuera de Madrid es mucho más importante porque es gente que viene de cualquier zona de España y que quizás no ha tenido acceso al mundo laboral dentro de Madrid. Entonces me parece que sí, que es un poco triste que lo que hablamos de la carrera, más allá de que la formación que se dé para mí no sea la adecuada, que tendría que ser mucho más práctica, de enseñar, estar mucho más preparado al mundo laboral, me parece que como que está muy cerrado
todo el tema de acceso a plazas, está todo muy limitado y los másters lo que hacen es como elitizar un poco el acceso a los puestos de trabajo. Como tú pagas y te garantizo que vas a tener, no te garantizo, pero que vas a tener un acceso más fácil a una redacción y luego gánate tú quedarte. Vale, me parece bien. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué una persona que paga X dinero tiene una ventaja competitiva sobre otra que no lo paga? Al fin y al cabo, tú, tras estar 4 años estudiando la carrera, deberías estar lo suficientemente formado para poder acceder a una redacción. ¿Por qué tienes que hacer un máster? En otras carreras el máster se hace para especializarte en algo. Vale, yo estoy en un bufete de abogados y me quiero especializar en este tipo de abogacía, perfecto, o en este tipo de sector, o en el caso del marketing, pues me quieren dedicar a marketing digital para tal, pues tú haces un máster para especializarte en eso y luego aplicarlo en tu trabajo. Pues muchas veces los máster en periodismo deportivo son iguales. ¿Qué cambia? ¿Dónde? Máster en periodismo deportivo en Marca, venga, perfecto. Haces 3 meses de prácticas en Marca. Máster en periodismo deportivo en El País, venga, perfecto. Te van a enseñar una cosa diferente o tal, pero va todo enfocado a poder trabajar en un medio de comunicación. Entonces me parece que es una de las cosas, eso sí que no me gusta nada. O sea, estoy totalmente en contra de eso. Ya, pero a mí lo que me da la sensación con el máster es que al final te tienen que ofrecer algún tipo de ventaja para pagar lo que te exigen No, pagar. sin duda. Y Es el cebo, es el gancho. claro, pero es que al final es eso, hemos estado hablando, el mundo del periodismo deportivo está muy complicado ya en el mundo del periodismo en sí en general. Entonces te tienen que asegurar que se te presupone ya que tienes una experiencia en la carrera, obviamente, pero se te presupone que si sales de un máster sales igualmente con una preparación extra No, eso en sin los duda. O sea, medios. yo no digo que no valga, pero que me parece No, claro, claro. que va como muy orientado a... No sé, es que... O sea, que no es por cargarme a los máster tampoco, que no sé si ahora hay alguien que dirá, joder, este tío está rajando. No, pero o sea, no me parece que sea justo que haya que pagar X cantidades de dinero, me parece muy, muy elevado para recibir una formación. Totalmente, totalmente. Hay veces que sí que es eso de que no es por ni tampoco tirarle ese desprecio a los másters, obviamente, que tampoco creo que estoy tomando el mensaje de Dani así, pero al final es el hecho de decir, pues tío, estamos aquí también y es como, yo lo atribuyo más a veces a titulitis en ese sentido. Es decir, Sí, es que cuanto más títulos tengas, mejor vas a ser y a lo mejor no tiene nada que ver con eso en ese sentido. Pero luego es el hecho también de decir, para el currículum y todas esas cosas, decir que, por ejemplo, has estado no sé cuántos meses en Marca, no sé cuántos meses en AS, no sé cuántos meses en el país, sí, sí, te abre puertas. de cara a que te contraten, sí, obviamente ayuda y eso es con lo que juegan en ese sentido de decir, Eso es. esta es la conexión que tenemos, pero luego hay gente currante que lo que dices tú, por ejemplo, no has tenido esa necesidad de hacer el máster ni te has visto en ese momento de tener que hacer el máster, pero estás teniendo ahí que has pasado por el chiringuito y ahora mismo estás en Mediaset de hace 2 años y 2 meses, o sea que son Sí, sí, otras sí. formas de buscarse la vida directamente. No, y que todas son respetables y que no, Claro, y no tampoco quiero menospreciar a la gente que hace máster porque muchas veces es necesario y porque también me parece una forma correcta, incluso la más sencilla, lo que tú has dicho, al fin y al cabo te abre tener acceso a una redacción, sea la que sea, y eso una vez que entras en una redacción ya te abre puertas para seguir en el mundo del periodismo, sí me parece, pero yo hablo un poco más del sistema, o sea, que por qué tiene que ser necesario que una persona pague para poder acceder a una redacción o unas prácticas, por la competencia de la que hablamos, pero bueno. ya, eso es un tema mucho más extenso que Sí, 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 necesitaríamos eso es para hablar rato, ¿eh? 3 horas para hablarlo, claro. Pero bueno, vamos a pasar ahora a tu fase en la etapa del chiringuito, que estuviste, como me has dicho, un año por ahí alrededor. Y siempre me gusta saber, aunque sea siempre un programa que se dé muy a saber cómo se trabaja dentro normalmente, que sea muy visible al público, ¿cómo viviste tú desde dentro, tanto como siendo un programa que ciertamente suele ser criticado muchas veces desde otros sectores? Lo revolucionario que es en ciertos sentidos de estar siempre a la última en ese sentido de sale Twitch, nos metemos en Twitch, TikTok. Luego las polémicas, incluso los memes que se pueden crear dentro del ambiente y el trabajar sobre todo con tantos grandes periodistas. Y bueno, ya luego nos centraremos en la liga de medios, que ya has dicho que en el fútbol te quedabas ahí con el gusanillo y creo que es algo que te lo Sí, resolvió, ¿no? sí, sí. Pues a ver, la verdad que lo del chiringuito fue una cosa bastante graciosa
porque yo la verdad que desde que soy muy pequeño he sido muy chiringuitero, ¿vale? Yo he sido muy de dormirme con el chiringuito, igual que mucha gente pues se pone a la radio. Yo desde pequeño siempre he sido muy chiringuitero y he visto mucho el programa. Entonces yo cuando surgió la oportunidad de empezar a hacer prácticas, pues yo dije, venga, ya empezar a lanzarlo. Y el primer sitio al que lo lancé fue al chiringuito, por lanzarlo, venga, buscan gente, venga, lo he hecho. Y nada, fui allí, hice la entrevista con mucha más gente. Por ejemplo, es una entrevista grupal, hay 10 personas, no sé si alguna vez te lo han contado, 10 personas, Sí. más allá de un test, en el plato del chiringuito, alrededor de Pedrerol, haciendo preguntas. Y la verdad que yo nunca pensaría que iba a poder entrar, porque al fin y al cabo había gente alrededor mucho más preparada que yo, con mucha más experiencia que yo. Y bueno, pues yo por lo que sea, pues ahí muchas veces yo hablo de la importancia de diferenciarte, pues yo considero que en ese momento me diferencié del resto por lo que sea, diciendo que me gustaba mucho el programa, que tenía muchas ganas de trabajar, que conocía todo, bueno, la forma que te hace en ese momento diferenciarte y entra a trabajar. Entonces, claro, tú imagínate un chaval de 20 años que está en la universidad, en tercero de carrera, y de repente verse dentro de una redacción de la que pues, ya te llego todas las noches prácticamente desde que tenía 14 15 años, pues te duermes viendo el programa y luego verte dentro, pues la verdad que al principio impacta, pero luego una vez que trabajas es todo natural, o sea, te adaptas rápido, es cierto que es un sitio muy exigente, yo creo que es algo que todo el mundo sabe, ves a gente, pues lo que tú has dicho, importante del mundo del periodismo, pero luego es verdad que te adaptas rápido al ritmo de trabajo, que es un sitio, luego lo repetiré, muy exigente, con Pedrerol, que es una persona muy exigente. Pero bueno, la verdad que es un sitio que a mí me sirvió muchísimo, fue un poco lo que me abrió las puertas. Al fin y al cabo siempre estaré un poco agradecido a Pedrerol por la oportunidad, que no es fácil apostar por una persona de 20 años y meterla en el mundo del periodismo y fue una experiencia muy buena, la verdad. Yo la recuerdo con mucho cariño, es verdad que exigente ya no solo por la carga de trabajo, sino por horarios, no es fácil, luego estás todo el día pendiente, a ver, en el mundo del periodismo siempre estás pendiente, no te limitas a tu horario de trabajo, pero en el chiringuito va mucho más allá. Eh, Nada, la verdad que fue una experiencia que me gustó mucho. No, y obviamente al final, lo que te he comentado, que al final también tiene muchas críticas desde fuera a veces, porque se lo suele asociar un poco al sálvame del fútbol y todo, un poco por las polémicas o lo que se suele crear de ello, de esa charla, vamos a decirlo así, respetando obviamente mucho todo eso, que tiene todo el periodismo que poca gente ve muchas veces, que es un poquito como que se forma una charla de bar de repente Sí, uno del pero te Super digo una cosa, Barça. pero te digo una cosa, Hugo, o sea, yo entiendo lo que la gente dice del Sálvame o de lo que sea, pero al fin y al cabo, a mí me parece que en su momento Pedrerol hizo un producto que no había, que era un programa de Total. debate enfrentando a Madrid y Barça, que es lo que él tenía en su cabeza, y bueno, Sálvame, sí, a ver, no es un programa de análisis, pero me refiero, o sea, es el tipo de producto, él tampoco engaña a nadie, ni ellos tampoco engañan a nadie, pueden tener más críticas, a veces merecidas, a veces inmerecidas, a gente que le guste más y a gente que le gusta menos, pero creo que tampoco, o sea, a mí lo que más me parece que hacen bien es no querer engañar a la gente, es decir, ellos saben lo que venden y no tratan de venderte otra cosa, o sea, no es un programa que sea el chiringuito y te diga, no, es que aquí vas a ver análisis con imágenes no, futbolístico, ellos saben lo que hace y te lo venden. Y la gente que ve el chiringuito sabe perfectamente lo que se encuentra. O sea, no le pilla a nadie de sorpresa. Entonces yo en esa parte sí que considero que son, y muchas veces incluso a ellos no les molesta, yo creo, oye, sálvame, pues bueno, llámame como quieras, yo hago un programa de debate y te lo venden como lo que es, ¿sabes? Totalmente, ¿no? Y al final lo menciono porque también es Vox Populi a veces eso de repente que es muy outsider en ese sentido de lo que se comprende como periodismo. Pero al final luego están siempre a la última respecto a las tecnologías, respecto a formatos de grabación y todo. Y por eso lo he dicho que es un poco ahí ese como ese programa que al final te da otro punto de vista respecto a lo que puede ser periodismo y además luego los memes es que Hmm. son aparte que es que yo me recuerdo en pandemia estar rodando por el suelo con los memes del chiringuito. Sí, no, y además, eso sí que es verdad que Josep es muy. Siempre quiere estar a la última. Sale a una red social
y ya pregunta, oye, ¿esto qué pasa? ¿Por qué no nos metemos? O sea, es una persona que está muy alerta. Yo creo que eso es un poco lo que le ha hecho que durante tantos años pues tenga tanto éxito y se adapte. Al fin y al cabo, el Chiringuito era un programa que se emitía hace tiempo, en punto pelota tal, y la realidad para mí es que el Chiringuito vive gracias a sus redes sociales. Primero que tiene un grupo de comunicación en redes sociales espectacular, que yo lo conozco y yo formo parte de él. Gente de redes sociales buenísima, que es lo que hace que todo el contenido que se haga en el programa esté en redes sociales. Y que luego que yo creo que hoy en día el Chiringuito es un programa y un proyecto que vive gracias a sus redes sociales y sobre todo que tiene muchísimo más reconocimiento fuera de España que en España. O sea, yo creo que en España sí hay gente que lo ve, obviamente, pero fuera de España es una locura. O sea, yo creo que fuera de España el impacto que tiene en países de Latinoamérica es brutal. Han vendido el producto y el proyecto y el programa allí. Y bueno, yo muchas veces coincido ahora en el desmarque con compañeros del Chiringuito en coberturas y la mayoría de gente que le para, bueno, española le conocerán, pero la mayoría de gente que le para no es española, es gente de Latinoamérica, porque allí sí que es una locura. Entonces, eso sí que es verdad que lo han sabido ver, de exportar el producto, de alejarlo un poco a nivel nacional y fuera de España yo creo que es una locura. Totalmente. Y luego al final es eso que es un producto revolucionario. Hay que dejarlo así en ese sentido, porque es que si te vas a poner en INRI a buscar una definición para el Chiringuito, puedes estarte 30 años buscando, porque al final siempre te sacan algo nuevo, aunque pueda ser mejor recibido o peor recibido, dependiendo de dónde o a quién le preguntes, como bien has dicho. Pero bueno, y ya pasamos a lo último que has hecho, que hemos estado hablando muchísimo de ello. Y voy a hacer un recuento un poco de lo que fue para ti el Mundial de Clubes, o por lo menos lo que se vio dentro de todo el conglomerado Mediaset, que fueron 14 partidos de fase de grupos, 4 de octavos, 2 de cuartos, 2 de semis y la final. 23 partidos en 30 días. Cuéntanos un poco cómo, cuando te comentaron lo primero eso, porque he visto un post tuyo en Instagram que fue un poco como la ilusión de estar ahí un mes currando a tope, rodeado de tal conglomerado que hemos estado mencionando durante todo el podcast. ¿Cómo fue primero el recibir la noticia de que ibas a ser parte de ese grupo y luego el proceso de esos 23 partidos en un mes? Pues a ver, sinceramente, al principio sonó bien. O sea, nosotros nos enteramos unos meses antes de que íbamos a dar el Mundial de Clubes, que Mediaset había comprado los derechos para retransmitirlo, y ahí empieza ya un poco pues a moverse la reacción y a decir, joder, qué guay esto, tal, a ver cómo lo gestionamos. Y es verdad que unos meses antes del Mundial de Clubes también Mediaset compró la Copa Intercontinental, que era el antiguo Mundialito de Clubes, este que jugó el Madrid solo un partido. Entonces tuve la oportunidad de hacer yo el primer partido de ese torneo, que si no recuerdo mal era un partido entre Al Ain y Auckland City, equipo australiano. Yo nunca había comentado prácticamente ningún partido de manera profesional y comenté ese partido con Luque, con José Antonio Luque, un referente la verdad en el mundo de la narración. Y empezamos a hacer eso tranquilamente, tal, un partido, más o menos salió medio bien. Un partido, hablamos de que lo dábamos en mi tele, que ni siquiera cara es Mediaset Infinity, todavía o sea, no se retransmitió en televisión. Pues sinceramente no te sé decir, Hugo, cuánta gente vería el Alain Auckland City, pero te lo puedes imaginar. Maldini Eh, seguro. a partir de ahí salió, seguimos haciendo el torneo, lo hice bien, más o menos seguimos y tuve la oportunidad de hacer la final, que fue la final entre el Real Madrid y, si no recuerdo mal, Pachuca, la final de la Copa Correcto. Intercontinental. Y ahí la hice con Aitor Caranca, que ahora está en la Federación Española de Fútbol, como director deportivo de la selección. Y también fue bien, entonces salió la oportunidad del Mundial de Clubes y pues contaron conmigo para comentar. Claro, en ese momento había muchas dudas. Oye, pues mira, Dani, vas a hacer. Hubo un momento que me dijeron que a lo mejor iba a hacer algunos partidos, a la semana que iba a hacer todos, luego a la semana siguiente que a lo mejor no hacía todos, pero el Madrid y el Atleti y el otro no. Entonces había mucha incertidumbre. Yo con tranquilidad les dije, oye, a mí
lo que sea. O sea, si hay que hacer uno, uno. Si hay que hacer cuatro, cuatro. O sea, conmigo no tengáis ningún problema de decirme, oye, pues mira, al final hemos pensado que no, hemos pensado que sí. Y nada, pues empezamos. En principio me dijeron que iba a hacer todos. Yo tampoco tenía claro que iba a hacer todos, sinceramente. Y empezamos haciendo el primero, la inauguración, Inter Miami contra la de Egipcio, de Egipcio, de Egipto, equipo egipcio. Y poco a poco, uno más, uno más, uno más. Y ya empezamos ahí con la rueda. La verdad que cuando lo miras así con perspectiva, yo ya prácticamente no lo pienso, pero en el momento era heavy y era fuerte tener que prepararte un partido cada día y sobre todo de equipos que no hayas visto en tu vida, porque sinceramente yo, por ejemplo, un partido de Al-Ahly, quitando que narré el partido de la Intercontinental, no había visto un partido en mi vida. Claro, o sea, a mí me gusta el fútbol, veo partidos, pero no soy que tú acabas de mencionar a Maldini. Yo no me veo un Al-Ahly contra la In por gusto. O sea, al fin y al cabo yo veo lo que llego. Y la verdad que lo piensas y es un reto, tío. Yo en el momento así, es verdad que empiezas con el trasiego de partidos, un partido, otro partido, y no te da tiempo a pensar, pero sí que es verdad que algún momento determinado en un partido me quedaba así pensando, estaba en una mesa, a mi lado Manu Carreño, a mi otro lado Moriente, Schuster o más compañeros, y miraba yo ahí mientras hablaba, viendo una tele y decía, ¿qué hago aquí? O sea, como un poco síndrome del impostor, de decir, hostia, estoy narrando, comentando un partido que están viendo ahora mismo en España millones de personas y estoy aquí en un plató con gente top, pero nada, la verdad que una experiencia brutal. Vamos, del proyecto más importante que he tenido en mi vida como periodista y sobre todo que creo que fue bien, según lo que me han comentado tanto gente de la tele como gente de fuera de la tele, creo que fue bien, que di bien la talla y eso es un poco lo que más te enorgullece y te hace sentirte satisfecho de todo el trabajo que tiene detrás. Totalmente, y al final es eso de sentir que es el primer proyecto grande de muchos, porque al final 24 años, como bien has dicho, y bueno, si le preguntamos a cualquier otro a los 24 años, ojalá haber hecho la mitad de eso. No, la verdad que, o sea, yo muchas veces tampoco piensas en la edad, ¿no? Yo es verdad que considero que soy muy joven, pero cuando estás ahí es un poco como cuando una persona de 16 años debuta en el mundo del fútbol, que sí, que es joven, pero o sea, tanto para las personas que son mayores, de que tienen 70, 80 y siguen en el mundo del periodismo, como para las que son muy jóvenes, es un poco como no hay edad, tío. Una vez que estás aquí, pues si yo, por ejemplo, estoy en una retransmisión y pienso que tengo 24 años, me cago o no digo nada, entonces ahí te tienes que olvidar un poco de tu edad, de lo que eres y ya está. Si te han elegido, pues es por meritocracia o por lo que sea, o porque consideran que lo haces bien o por el motivo que sea. Pero una vez que tú estés ahí, te tienes que olvidar ni de la edad que tienes ni de nada, porque si no, pues lo que digo, te achicas, piensas, pues que soy muy pequeño, es que tal, no. Yo tengo 24 años, sí, pero estoy aquí, me he currado el partido, estoy formado y sé comunicar, he jugado al fútbol y, joder, si muchas veces a mucha gente dice, joder, ¿y cómo lo...? Y digo, si con todos los partidos que he visto en mi vida y además yo con lo pesado que soy, que hablo un montón, por ejemplo, cuando jugaba al fútbol, también me gustaba un montón analizarlo, rollo, hablaba un montón, solía ser capitán, entonces esa labor de hablar y de hablar con los compañeros, de hablar con el vestuario, como que siempre he sido muy, muy hablador y digo, joder, si hablar de fútbol, no sé, hombre, no es por quitar mérito, que luego tienes que estar en una retransmisión y aportar algo a la gente que lo ve, pero que consideraba que hablar de fútbol se me daba bien, o sea, que no era un reto importante, pero que estaba tranquilo porque en el fondo sabía que era capaz de hacerlo. Totalmente, al final es lo que demostraste, pero también es que demostraste paciencia, porque 252 minutos de retransmisión en el Chelsea-Benfica. ¿Cómo Bueno, es, recuerdas ese partido? ¿Nos puedes decir un poco cómo era todo detrás de cámaras cuando estaba ahí Manu Morientes y tú esperando, tras las 2 horas de tormenta, hora y media de tormenta bueno, que hubo? eso fue lo único que no era Morientes, era Schuster, pero me ha O llamado la Schuster, atención que perdón, es sepas verdad. el momento, o sea, la duración exacta de... Eso fue, buah, otra, si te soy sincero, una de las mayores anécdotas del Mundial de Clubes, porque con todo lo que pasó en las tormentas eléctricas, en Mediaset nosotros dábamos un partido al día, ¿vale? Solo el mejor partido del día lo retransmitíamos, el resto de partidos no lo dábamos.
y el Benfica-Chelsea ya, si no recuerdo mal, eran octavos de final. Entonces, había habido Correcto. tormentas en fase de grupos, pero nos habíamos librado de todas. Entonces, siempre que llegábamos a la reacción, llegaba Manu y me preguntaba, bueno, preparábamos un poco el partido, las alineaciones, quién juega, quién no, el estadio, dónde tal. Y siempre hablábamos de la predicción del tiempo. Y decía Manu, bueno, ¿qué? Joder, joder, ¿cómo nos estamos salvando todos los días? ¿Cómo nos estamos salvando de las tormentas? Joder, ¿viste lo que pasó ayer? Joder, qué suerte, cómo nos estamos salvando. Y ya llegó el Benfica Chelsea a 2 minutos de acabar, tormentón. Entonces, claro, es cierto que como era la primera vez que pasaba, tampoco teníamos mucho contenido previsto para en el momento en el que fuera la tormenta poder emitir resúmenes o cosas de otros partidos. Entonces fue como 1 hora y media con Manu Carreño, conmigo y con Schuster y conmigo, hablando, fluyendo, viendo repetidas las ocasiones. Luego es cierto que se hizo súper tarde, Schuster estaba muy cansado en el sentido de que alucinaba, ¿sabes? Él cada vez que y era comunicar media hora. Oye, mano, mira, acaba de haber una comunicación, otra media hora. Y Schuster estaba el pobre que decía, yo me voy de aquí ya, que no puedo estar, pero súper gracioso. O sea, unas risas increíbles cada vez que se retrasaba media hora, bueno, nos reíamos un montón, ya claro, en ese momento ya pues te tienes que reír. Pero nada, fue pues lo que hablamos, 1 hora y media, hablando sobre una jugada, a ver, a un resumen nos metieron, pero nos pusieron un mapa del tiempo y ya pues en ese momento te lo tomas con humor y vas hablando pues de lo que surge, de la vida, no de la vida, estás en una retransmisión y joder, también tienes una responsabilidad, pero que en ese momento pues es como tomártelo bien, tomártelo con humor y nada, pues que pase el tiempo, que pasen los minutos y lo peor de todo es que después de estar, no sé si fue el partido 1 hora y media parado, llega el Benfica y en el descuento mete gol. Entonces otra media hora más de prórroga, bueno, y ya estábamos ya, eso fue súper gracioso. Te lo prometo que es una de las anécdotas que ahora porque lo tengo reciente y me acuerdo de muchas cosas, pero cuando pase el tiempo dentro de 10 15 años, o sea, uno de los momentos que tengo marcados es esa prórroga, ese parón con Carreño y Schuster en el Benfica Chelsea y la verdad que siempre me acordaré. No, es que encima se hizo bastante viral la reacción que hicieron los compañeros de Dazón, estaba ¿Sí? Nacho González justamente, si no me Sí, equivoco, con lo vi, Frank lo vi. Guillén, que era la reacción del penalti, todos queriendo tirarse por los suelos de decir, no, hemos estado 1 hora y media esperando por tormenta, Por y 2 minutos que quedaban. sí, por 2 minutos y al final creo que fue una mano de malo gusto, Sí, provocó el penalti que metió Di María antes de ser su último partido con el Benfica y volver a Rosario Central. Y de repente ya luego la prórroga, Prestiani se expulsó y ya fueron 1-4 ahí ya que decían, venga ya, por favor, que que este es acabe el ya, por momento. favor. Nosotros también que lo agafamos, porque dijimos, venga, ya que estamos aquí, pues que marque el Benfica. Y de repente penalti lo marcan. Y yo, joder, anda, qué tal. Ya decíamos, ya que nos hemos quedado 1 hora y media, podemos un poco más de fútbol. No, pero hay que tomárselo con humor esas cosas Sin ya, porque duda, si no, al final te amargas un poco en ese sin sentido duda, de sin decir, duda. joder, es que terminó como a las 3:30, Fue 4. súper tarde, no me acuerdo exactamente la hora, pero salimos muy tarde. Bueno, ese día, no me acuerdo si es que Manu Carreño cuando acababa los partidos se preparaba el larguero, que eso ya es una cosa de genio. O sea, él acababa el partido y a los 10 minutos presentaba un programa a nivel nacional. O sea, yo salía del partido con la mente frita de joder, bien, ha salido bien, pero joder, como diciendo, hostia, ha costado. Y era comentarista, que yo no narraba, él narraba. Y él, después de narrar, se metía a una sala en Mediaset y se ponía a presentar el larguero. La gente que está en su casa, oye, hola, hola, buenas noches, bienvenidos al larguero. Y 10 minutos después de acabar una retransmisión, presenta un programa a nivel nacional de radio. O sea, es una mente privilegiada, Sí, y tener muchas ganas y mucho amor por la profesión, sin porque duda. después de estar fundido debería haber No, sido, no, y no solo comentar, que por la mañana también presentaba el claro. programa de las 3 en el Desmarque, o sea, presentaba por la mañana, venía a hacer el partido y luego presentaba el larguero, y le decía Manu. Y de vez en cuando algún día echamos ahí un pádel de por medio y decía, Manu, vas a explotar un día, tío, vas a... Y él dice, no, no, bueno, ahora ya vienen las vacaciones, pero sí, sí, la verdad que tú lo ves y, joder, te das cuenta un poco de referentes en la profesión que hay y de las ganas que tienes que tener en la profesión para poder llevar todo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, Dani.
vamos a ir terminando por aquí la entrevista. De verdad, Claro, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que te hayas pasado un buen rato y hayas disfrutado aquí la charlita que hemos tenido. claro que sí, un placer. La verdad que ha sido bien. Se me ha hecho menos, se me ha hecho menos. Y nada, ya solo queda decirte que Matías te metió a ti en este marrón, pero quiero que continuemos esta cadena de marrones, que meteros en una entrevista conmigo es un marronazo porque tampoco me callo yo mucho. Así que quiero que marrones tú a una o varias personas como nominados para que se pasen por el canal y replicar una entrevista como la que hemos hecho tú y yo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Alguien más de tele? ¿Alguien más? ¿Qué perfil quieres? Venga, ayúdame. Dime, oye, pues quiero, te da igual. Yo lo que me traigas voy a intentar traerlo, sea más menos conocido, lo que quieras. Yo aquí Mm. no me rijo ni por quién es ni por nada, sino por lo que me digáis vosotros. Venga, mira, pues te voy a citar a un periodista que es muy amigo mío y que además ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto, que es Álvaro Ramos. No sé si lo conoces, es un periodista que Le cubre la conozco. actualidad del Getafe. También coincidió conmigo en el Chiringuito, que ahí fue donde nos conocimos. Y nada, tiene que contarte de. Hoy hemos hablado un poco de la parte de tele, pero él está muy metido en redes sociales. Lo que digo, ahora también estamos haciendo un nuevo proyecto, así que. Habla con él, que seguro que alguna cosilla te cuenta. De Bordalás, de Yené, de gente así del Getafe que fútbol papá, te dirá, esto es fútbol papá. Totalmente. Y es una persona que mola, que ha trabajado también en el diario AS, en muchos medios de comunicación y que te cuente un poquito cómo está el periodismo en redes sociales. Pues nada, Álvaro, quedas totalmente invitado. Y si no me equivoco, en la retransmisión que hizo a bote pronto, cuando fue el mercado de fichajes, creo que le vi pasar cuando Sí, estaba estaba en la liga, estaba en Javi la liga, Natcher en la sí. liga y digo, ostras, le conozco ahí de vista. No he hablado con él de momento, pero Pues ya te digo, ya está citado aquí, ya está es un buen marronado. tío, ya le hemos citado y si te dice que no, cuando se lo digas tú me escribes y ya te digo yo que le obligamos a venir. Con el clip que voy a sacar de tu nominación, más vale que diga que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Pero nada, volver a agradecerte el tiempo que me has dedicado, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, esperamos poder traer a Álvaro pronto. Y muchísimas gracias también a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias también por vuestro tiempo. Espero que esté disfrutando de esta super saga que estamos haciendo ahora de entrevistas. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.